¿Qué tal, mis amados hermanos? Dios les bendiga. ¿Cómo han estado con los fríos y todavía un poquito tensos por lo que estamos viviendo? Yo creo que ya vamos, primero Dios, a tener mejores tiempos. Sigamos en la fe, en la oración, clamando a Dios que pronto pueda cambiar esta situación. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo de meditación en tu palabra. Te rogamos que nos des de tu sabiduría para que al exponer a través de este siervo tuyo, Señor, el comentario, el estudio, pues produzca en nuestras vidas personales el deseo de hacer tu voluntad en el área donde estamos trabajando, que es tu iglesia. Por favor, bendice a cada hermano y permite que esto sirva para alimento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo la trayectoria de los estudios anteriores, no vamos a desviarnos tanto porque es prácticamente el mismo interés o el mismo propósito de el estudio acerca de la iglesia, de mi pasión, de mi gozo, de mi amor y de mi entrega, de mi lealtad al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así es de que el ser miembro, pues es realmente un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y toqué este tema porque estamos dispuestos para hacer este trabajo al cual nos ha llamado el Señor a través de este pasaje bíblico de Hechos capítulo 9, de los versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Este es el pasaje base de la meditación o de las meditaciones. Y el título, para tener una idea de qué se trata este comentario, es: invertir en otros es un buen negocio. Invertir en otros es buen negocio. Quisiera que usted recordara qué tanto ha invertido en la vida que hasta este momento Dios le ha permitido. ¿Cuánto ha invertido en horas de dormir, en horas de trabajar, en horas de diversión, en horas de tomar alimentos? ¿Cuánto ha invertido en comprar los víveres cotidianos? ¿Cuánto ha invertido en pagar renta, en construir su casa? Vean que esta inversión ha sido pero sumamente enorme, de acuerdo a los años que usted ha vivido, pero ha valido la pena. Ha sido muy productivo. Hemos visto cómo hasta este tiempo somos verdaderamente felices o deseamos ser felices
o ha intentado ser feliz por la inversión que usted ha hecho. En nuestra vida, muchos han invertido en nosotros. Yo creo que debemos pensar que ha habido gente que ha invertido en nuestra vida y ha sido de una manera bastante positiva, a tal grado que trae un valor bastante significativo. Algunos podrían pensar primeramente, mis padres han invertido en mí. Como padres hemos invertido y tuvimos padres que invirtieron en nosotros y fue para bendición. Nuestros profesores que nos enseñaron las primeras letras y algunos nos aconsejaban para corregir algunos detalles de adelanto en cuanto al conocimiento que debiéramos tener. Algunos seguramente podrán pensar que como esposos hemos invertido en nuestra esposa o viceversa. La esposa ha invertido mucho en el esposo. Y gracias a Dios porque el hecho de ser esposos como tales, Dios nos ha permitido invertir en nuestros hijos. Invertimos muchas cosas en nuestros hijos. Invertimos primeramente, como dice su palabra, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Inversión en las cosas de Dios, en hablarles del amor de Dios. Los llevamos a veces de niños, me acuerdo muy bien, y creo yo que usted, si tuvo este tipo de experiencia, se acordará que papá y mamá nos llevaban al templo, nos hacían ciertas recomendaciones, había mucha instrucción, dirección de cómo estar en el templo. Y esto a algunos nos agradaba, a algunos no tanto. El hecho de salir con ellos a dar la vuelta, a distraerse un poquito, es una inversión. Hemos invertido como padres en nuestros hijos. Muchas horas de oración para sus cuidados. De clamar a Dios para que ellos lograran sus metas. Una buena inversión. Y cuando vemos a nuestras hijas o a nuestros hijos totalmente realizados en cuanto a sus anhelos y los vemos disfrutando, como en el caso de su servidor, cuando yo veo a mis 3 hijas disfrutando de su matrimonio y de las bendiciones que Dios les ha dado, disfruto y digo gracias, Señor, porque ha sido una buena inversión que como padres hemos visto ahora en nuestros hijos o en nuestras hijas que están casadas o casados y les vemos disfrutar tan claramente de lo que Dios está haciendo precisamente en sus hijos. Y como abuelos, los que ya tenemos este gran privilegio, también invertimos en esas vidas preciosas. Creo que Dios nos ha dado oportunidad para que podamos no medir el amor de los hijos con el amor de los nietos. Pero sí estamos conscientes de que hay una gran diferencia. Cuando vemos a nuestros nietos y disfrutamos horas
con ellos, disfrutamos en lo que podemos en su energía tan vasta de ellos para distraernos, a veces para orar con ellos, abrazarlos, y orar a Dios que los cuide. Es una buena inversión. Nuestros nietos, viendo esas preciosas vidas que están creciendo y que algún día van a producirnos una gran satisfacción. Déjenme decirles entonces que esta es una manera de invertir en otros y es un buen negocio, tanto espiritual como material. Un buen negocio en nuestra práctica muy humana y muy especial. Pero vamos a rápidamente a pensar en lo que Dios nos da a través de este pasaje de la Escritura en cuanto a un personaje bastante conocido, a Bernabé. Cuando leímos estos versículos hablan de Saulo de Tarso, perseguidor acérrimo de la iglesia. Era un hombre odiado, temido, un hombre que probablemente con la pura mirada y la fama que tenía de encarcelar, así lo dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, ahorita lo veremos, cómo no iba a causar un tremendo desprecio y temor o miedo hacia el que había perseguido tanto a la iglesia, que había sido testigo de la sangre derramada del primer mártir del cristianismo, Esteban, y los hermanos sabían de esta historia. Entonces, pues nadie quería acercarse a Saulo, nadie quería invertir en él, por lo que usted piense, y era una razón lógica en la vida de estos hermanos, aún los propios discípulos y hermanos que habían sabido y que habían probado esta clase de persecución y habían ido por diferentes rumbos para salvar la vida por este hombre Saulo de Tarso. Pero dice la palabra del Señor que Bernabé, cuyo nombre significa consolación, lo hizo posible. En el capítulo 4 de este libro de los Hechos, vemos el versículo 36 que dice de la siguiente manera: entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, dice así la palabra del Señor, hijo de consolación. Ahí está, hasta el propio nombre, el significado, consolar. Quiere decir aconsejar, amar, estar dispuesto que a pesar de y de todo lo que hemos dicho en relación a este personaje de Saulo de Tarso, imposible de que los demás lo hicieran, repito, con esa solvencia de seguridad. Solamente Bernabé se atrevió a hacerlo. Invirtió no solamente en el apóstol ahora Pablo, sino también en otras personas como en Juan Marcos, que posteriormente hay una breve confrontación entre el apóstol Pablo y Bernabé por razón de que
Bernabé insistía en que tuviera la experiencia Juan Marcos del viaje que estaban planeando. Pero Pablo dijo no, a quien no quiso exponer su vida, no es conveniente llevarlo. Y Bernabé dice que sí. Y entonces Pablo se lleva a Juan Marcos, Bernabé se lleva a Juan Marcos y el apóstol Pablo se lleva a Silas. De todos modos, tanto Bernabé como en este caso ahora Pablo estaban invirtiendo en estos personajes. Qué hermosa historia, hermanos, de ejemplo, porque Dios pone en el camino lo que ahora conocemos como mentores, esto quiere decir consejeros, personas que estén dispuestas a discipular, que estén dispuestas a tomar muy en serio la responsabilidad precisamente de este ministerio que es de mentoría. Cuando se lanzó la noticia de que se iba a tener el discipulado de nuestra iglesia virtualmente, pues primero hay que tener a los mentores, en este caso a los discipuladores. Y yo dije, seguramente como no hay una presencia directa, ahora va a ser por este medio, pues muchos se van a atrever a ser discipuladores que ya tienen mucho tiempo en las cosas de Dios. Pero la realidad es que algunos, por temor o lo que ustedes tengan en mente, no aceptaron este desafío. Y creo que escasamente, si acaso, andarán ahí por unos 8 hermanos decididos a entrar en este ministerio de inversión, de discipulado, de mentoría, de consejería, porque estamos seguros y quiero que ellos piensen que vale la pena, mis amados hermanos, invertir en estas personas, porque resulta ser una bendición. Puse negocio para ubicarnos, porque cuando tenemos resultados que satisfacen, entonces nos damos cuenta que realmente valió la pena el tiempo que invertimos, como los ejemplos que le puse de la familia. Así es que nos damos cuenta que había varias personas entregadas a la inversión de otras personas. ¿Se acuerdan de Felipe? Allá en el capítulo 8, dice la palabra de Dios, en el versículo 26, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y vete hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y abreviando, dice así que el 28 volvía sentado en su carro. Esto se refiere al eunuco leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate. 27, júntate. Ay, ¿dónde estoy? Dijo el 29, y júntate a este carro. Acudió Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no? ¿Qué cosa, hermanos? Fíjense lo que dice aquí. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Esto quiere decir que ¿cómo voy a aprender si alguien no me lo explica? Si alguien no me indica, no me orienta. ¿Ven? Aquí está la clave de
ser mentores o discipuladores, consejeros, y no necesitamos tener un curso así teológicamente hablando grande para que yo tenga la credencial de ser un consejero e invertir en algún hermano. Yo tristemente veo a veces en nuestros cultos, cuando eran presenciales, que nuestro pastor o quien estuviera predicando todavía ni decía amén, y algunos ya se salían y se van para sus casas. No, hermanos, el invertir en un saludo, en un abrazo, en un ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Esa es inversión. Que vea que yo, que tengo madurez espiritual, estoy invirtiendo tiempo en ellos. Que esto nos sirva de experiencia, porque está bien claro el mensaje que vemos aquí en esta experiencia con Felipe. Felipe pudo haber dicho, pues no vale la pena un eunuco, no vale la pena este hombre que ni conozco, pero cuando dice ahí la palabra del Señor, en este versículo que hemos leído del capítulo 8, hermanos, está claramente que él se acercó. Y entonces comenzó esa clara inversión en este personaje de Felipe con él. Resultado, conversión, hermanos, en el Señor. Qué hermoso ejemplo también de este capítulo 8, el versículo 26, cuando dijo el eunuco, ¿quién me va a enseñar? ¿Quién me va a decir lo que yo no estoy entendiendo del profeta? Y el 31 dice la palabra del Señor, y dijo, el 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. Respondiendo el 34, el eunuco dijo a Felipe, te ruego, oigan bien hermanos, y prácticamente con esto voy a terminar. Dice claramente, te ruego, lo ven ahí en sus Biblias, te ruego, dice el eunuco, te ruego que me digas. ¿Qué es eso? Me digas, me enseñes, me abras el panorama de lo que es este hermoso pasaje que no entiendo. Y ahí qué hermoso es ver esto. Respondiendo este hombre así le dijo, que me digas. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, dice ahí el pasaje, el evangelio de Jesús. Qué impactante está este ejemplo para invertir, hermanos, que yo como miembro de la iglesia, como cuerpo del Señor, puede invertir incluso a través de estos medios que estamos usando ahora, de llamar a alguien de mi familia que no tiene interés. Ven, déjame explicarte, no te obligo, pero déjame un instante explicarte. Si crees que puedes, adelante, si no, no quiero molestar. Eso es invertir, hermanos. Yo les invito para que nosotros podamos invertir en aquellos que necesitan crecimiento espiritual, en aquellos que necesitan afianzar su fe, como en este caso, hermano, lo hizo Bernabé con Saulo de Tarso, puesto que los hermanos ni el propio Ananías, que era el encargado directo para abrirle los ojos por el milagro de Dios, a Saulo no lo quería hacer, y solamente Bernabé, que es consolador, hermanos, lo pudo lograr y pudo atreverse a invertir en aquel que necesitaba crecer y dar fruto al 100%. Resultado,
del cual Bernabé seguramente se sentía satisfecho de su tiempo y de su amor al invertir en Saulo. Iglesias confirmadas, realizadas, hechas, creciendo y extendiéndose el reino de los cielos a través de este apóstol Pablo en ese cumplimiento de su deber. Hermano, invierta en alguno, invierta en los hermanos que necesitan conocer más del Señor. No se rehúse a que si le dicen, hermano, le vamos a encargar para que usted pueda hacer crecer a este hermano, diga, no puedo, esto, y hasta puede decir, no, tengo temor. Es lógico, pero clame al Señor y pida su dirección y dígale, estoy dispuesto, Señor, porque es una buena inversión, porque quiero invertir en tu reino. Gracias, Padre, por este tiempo de meditación en tu palabra. Por favor, Señor, que hayamos entendido que invertir en los hermanos que necesitan crecer, en los nuevos creyentes que necesitan saber de la palabra tuya, estemos dispuestos y disponibles para enseñarles, porque es una buena inversión. Gracias por el ejemplo de Bernabé. Gracias, Señor, por Pablo, que después de este tiempo, él invertía en los hermanos para hacerlos crecer en sus vidas espirituales. Bendice a tu iglesia y que todos podamos invertir en tu reino, porque resulta ser de bendición a nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.